Pues bienvenidos al cuarto capítulo de Historias Candia. Yo soy Candia Yo soy Vero. y nosotros somos Los Catrines. En esta ocasión vamos a contar 2 o 3 leyendas que habíamos escuchado en un programa de Uruguay o argentino, no me acuerdo. Que la primera se llama Chau Mama. Tú nos vas a contar la de El Amigo Fiel, Ajá. que bueno, al menos yo escogí esa como para ti, porque a ti como te gustan los animales y eso, pues la historia es de un animal. Y la de un Doberman, que la de un Doberman, si nos da tiempo decirla, pues está un poquito más, agresiva, digámoslo, ¿no? Uh-huh. Que la del amigo fiel. Y comenzamos. Te escuchamos entonces. Con Chau Mama. Pues Chau Mama es una historia del típico amigo, bueno, más bien la historia se centra en un grupo de amigos. Y en este grupo de amigos había uno en particular que yo creo que todos hemos tenido, que es el que está muy apegado con su mamá. Que a lo mejor en ocasiones suele ser hijo único, a veces sin papá, como lo es la historia de hoy, que era hijo único y no tenía papá. Pero porque había fallecido, ¿no? Y había fallecido. Y yo en mi caso sí me tocó conocer alguna personita así que es súper apegado a su mamá, el niño bueno, y que muy difícil dejan salir. Este grupo de amigos tenía el líder también, ¿no? El típico líder, que en este caso le hacían llamar el gringo. Y el gringo era el que iba a sacar a todos de sus casas para ir a jugar, ir a echar la cascarita o pasar un buen tiempo. Y a este amigo, que tú recuerdas cómo se llamaba, Mario. Porque le Mario, ¿no? decían Le Marito. decían Marito. A Marito solamente lo dejaban salir si el gringo iba a sacarlo, porque es de las pocas personas a la que su mamá le tenía confianza para dejarlo ir. Un día de estos, el grupo de amigos decide ir a nadar a un lago. Siempre que había yo escuchado esa historia, al menos nosotros que somos de Oaxaca, me viene mucho cuando se podía entrar a las presas de Guayapa. Y muchos se ahogaban ahí. Yo iba en la prepa y Pero salía, todavía dejan entrar, ¿no? no O ya sé, no. desconozco, pues ya está muy maltratada el agua. Ajá. Pero Sí, ahí igual había muchas muchos casos de muertes. que se ahogaron. Y yo cuando escuché esta historia se me vino súper a la mente eso de las presas de Guayapa. Me imagino que en cada estado ha de haber un lugar así donde pues, se iban a nadar. Y en este caso se junta el grupo de amigos y se va a nadar a una presa igual. No me acuerdo del nombre, pero era una presa. Y se van todos los amigos. El gringo llega a la casa de Marito y le pide a la señora que por favor lo deje ir. Con un poco de insistencia porque obviamente su mamá no lo quiere dejar ir porque sabe que es peligroso ir a nadar, sabe que te puede pasar algo malo y aparte era un lugar muy retirado de donde vivía. Estamos hablando, igual no recuerdo el año, pero pues de cuando ni siquiera había teléfonos móviles. Ujú. Yo me imagino como los 70s, ¿no? Prox tal vez sí, tal vez los 70 no había nada para comunicarse. En la insistencia pues dejan ir a Marito y se van todos en el grupo de amigos, sacan la botana ya llegando en el lugar, conviven, ríen, se divierten. Conviven sanamente como a lo mejor ya muy poco se hace en estas épocas, como ya muy poco se ve. Al rato, pasado ya algunas horas, cada quien en su rollo, cada quien en su plática,
voltean y no ven a Mario. Entonces empiezan a preocupar. ¿Y dónde está Mario? ¿Dónde está Marito? El grupo de amigos entra en pánico y lo empiezan a buscar por la zona del bosque, por los alrededores. Y el miedo y con el pánico, ¿no? O sea, de que no lo encuentras. Y te lo encargaron más al gringo, porque según la historia, pues cuando su mamá le da permiso, le dice que se lo encarga mucho. Entonces tú vas buscando a la personita que te encargaron y no está. Y vas al área de los arbustos y no está. Y, o sea, todo el alrededor terrestre, por así decirlo, y no lo encuentras. Sí, ya cada vez más con el miedo y cada vez con un poquito más de terror de que el Mario no aparece. Sí. Dice uno de los amigos, pues yo creo que ya es tiempo de buscarlo en el agua, de buscarlo en otra área. El Mario no se pudo haber ido lejos, porque ahí están sus chanclas, ahí está su ropa. Y no es como que hubiera un centro comercial al lado, o sea, era un lugar ni siquiera silvestre, una tiendita, pues. No había nada donde podía ir. Entonces el gringo y sus amigos se disponen a buscarlo en la presa. Nada. Hasta que uno de ellos siente que choca con algo. Esa persona sale del agua porque no podía ver bien. Saca lo que chocó y es la pierna de Mario. Lo suelta por la misma impresión, por el mismo miedo. Lo suelta y el Mario vuelve a caer. De ahí pues el panorama cambia totalmente. Los amigos se consternan y a como pueden llaman a los bomberos, lo sacan y ahí quedó Mario, ¿no? Una tragedia, ¿no? Es una historia un poco trágica, pero ¿qué pasa? Es como te digo, cuando yo escuché esta historia se me venía mucho a la cabeza la presa de aquí de Guayapan, donde ese fue el caso en pleno 2010, cuando iba yo en la prepa, en pleno 2012, que se daban esos casos, pues. Y aquí fue un caso de amigos muy buenos, donde uno de ellos lamentablemente muere, pues. No, y qué recuerdo te queda, ¿no? De no hubiéramos ido, por qué fuimos, Sí, por qué fui a culpa. pedir permiso a su casa. Su mamá ni siquiera lo quería dejar ir. Avanzando esta historia, pues el líder del grupo, que es el gringo, y el que fue a traerlo a su casa, ¿no? Y el que fue a traerlo a su casa le dice a sus compañeros, pues tenemos que irle a dar la mala noticia a su mamá, porque como repito, en ese tiempo no había teléfonos como para poder darle la noticia por ahí. Entonces les dice, si ustedes quieren ir, me pueden acompañar, y si no me quieren acompañar, pues yo lo entiendo, que es algo muy difícil de hacer. Y solo 2 amigos lo acompañan, de los aproximadamente 10 que iban, solo 2 lo acompañan. Camina. El largo sendero hasta llegar a su casa, y como tú dices, en lo que van llegando a su casa, el sentimiento que va sintiendo el gringo de dolor, de tristeza, de culpa, de cómo le vamos a decir eso, para que llegando una vez a su casa de la señora, pero tocaron. Para esto los paramédicos no, los bomberos les habían dicho que no tenía agua en los pulmones, ¿no? Que no se había ahogado. Pero ahí como que te deja en controversia que según le había dado un paro cardíaco, que hubiera estado ahí o en otro lado, como quiera se iba a morir. El paro le iba a dar, simplemente que le dio en el agua, pues. Y bueno, retomando, cuando el gringo llega a su casa de la señora, para su mala suerte, ¿no?
la encuentra con la puerta entreabierta y la señora llorando en un mar de lágrimas. Llorando. Inconsolablemente, ¿no? Y dice el pobre gringo, por Dios, no sabemos por qué está llorando esta señora y nosotros venimos a darle una noticia 10 o 100 veces peor. Sí. Antes de que el gringo pudiera decir palabra a la señora se lo queda viendo y le dice, tranquilo, hijo. Ya sé que mi marido se me ahogó. Entonces el grupo de 3 amigos ahora se queda consternado porque ¿cómo era posible que se enterara si no había teléfonos, no había línea telefónica fija? ¿Cómo se enteró la señora tan rápido? Y le dice, yo sentí que él llegaba. Sentí como si mi Mario llegara y yo fui a la puerta. Apenas llegar a la puerta se abrió y mi Mario mojado, tanto en agua como en lágrimas, me dice, perdón, mamá. Perdón por no hacerte caso. Me ahogué. Cuando la mamá apenas va a abrazar a su hijo, desaparece. Y es como la historia nos quiere decir que puede que haya ocasiones en que cuando hay un vínculo tan grande entre madre e hijo, madre, o entre cualquier familiar, ¿no? O entre cualquier familiar, pueda darse este tipo de sucesos, donde Mario, antes de partir al otro mundo o a donde quiera que uno se vaya, vino y se despidió y le pidió disculpas a su mamá por no obedecerle, por no hacerle caso a la advertencia, y tuvo la oportunidad de despedirse de su madre. De ahí viene el título de la historia, que se llama Chao Mamá. Porque se va a despedir de ella, ¿no? Se va a despedir de su madre. Conmovedora historia. Y muy lamentable, ¿no? Porque en lo que se convierte en una salida de amigos, pues puede terminar en tragedia.